Bienvenidos a una nueva edición del podcast Historias en CX. Hoy tenemos un invitado especial, Matías Natela, que ahora lo vamos a presentar. Bienvenido, Mati. Gracias, Gaby. Qué bueno que pudiste sumarte. Así que para comenzar, vamos a empezar preguntándote quién sos y cómo llegaste al mundo de Customer Experience. Bueno, mi nombre es Matías Natela, para los que no me conocen. Trabajo en el grupo Sancor Seguros ya hace unos 12 años. Y bueno, llegué al mundo del Customer Experience medio como de casualidad, porque yo soy ingeniero de informática, me especialicé mucho en innovación y en el 2016 me tocó como integrar un proyecto de innovación corporativa en donde conocí a una persona que me incentivó un poquito a explorar y a conocer otras metodologías, y desde ahí empecé a frecuentar algunos eventos. Ahí Bien. conocí algo de lo que era el NPS, lo que era el CSAT, de lo que era el CX. ¿Esto cuándo fue? ¿Hace cuántos años? Y esto fue 2015, 2016. Bien, O sea, fue casi hace unos 10 años atrás. Más. bien. Estábamos muy iniciales en CX en esa época, Muy en inicial. Latinoamérica. Sí, de hecho no había eventos de CX. Claro. Los eventos que hablaban de NPS por ahí tenían más relación con el call center. Claro. Y bueno, y de ahí es como que empecé a escuchar, me gustó, empecé a ver qué formaciones había, me empecé como a especializar mucho en el tema, con algunas formaciones académicas y mucho de leer, de estudiar, de ver otros casos. Y ahí me empecé a meter mucho en ese mundo, y bueno, y ahí llegué dentro de la compañía, digo, hay que hacer esto. Por suerte hubo una persona que me dio bola. El primer ahí seguidor, el first Sí, follower. el primer seguidor, que bueno, o sea, era mi jefe. Ok, que lo convenciste. Que sí, él ya venía de trabajar de este tema, y hacía muy poquito estaba en la compañía. Yo a la vez estaba ahí como viendo a ver qué hacía, porque la verdad que quería como abocarme mucho a esto, y conectamos justo de una manera que dijo, che, yo necesito un perfil como el tuyo, que le interese este tema, y ahí empecé como a masticar un poquito más el mundo del CX. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes, Mati, que hay un patrón que yo veo? Ya entrevisté a varias personas, en estos años también fui conociendo a personas de diferentes industrias, de diferentes países en Latinoamérica. En general, la persona que hoy está en CX viene de otras áreas. Vos en este caso contaste que venís de un área dura, como es el área de IT. En los últimos años, bueno, te capacitaste en todo lo que es experiencia. Imagino que seguís teniendo esas conexiones con algunas personas de IT, pero, o sea, imagino de cuando iniciaste hasta ahora cambió mucho la forma de comunicar, imagino la visión también. Como algo que solemos preguntar siempre en este podcast es, por ejemplo, ¿cómo te interrelacionás entre las otras áreas? Porque CX es un área transversal. Tal cual. Puedes hablar con gente de finanzas, de IT. ¿Cómo son esas conversaciones con las otras áreas? Y creo que hay que como hablar en su propio idioma. Creo que esa es como la clave para mí. Sí, lo que me pasó fue que yo venía como de este mundo de IT, un poco conocida de UX, de experiencia de usuario. Entonces como que al principio empezamos a mezclar entre UX, entre innovación, design thinking, CX. Era como una mezcla porque hasta la misma dinámica de la temática de la experiencia del cliente no estaba como tan definida como tal. Entonces, para nosotros también terminaba siendo como una mezcla de cosas, ¿no? De metodologías, de herramientas. Como lo estaban construyendo. Como lo estábamos construyendo, ¿no? En ese momento. Y sí, lo que nos pasó con otras áreas fue que con sistemas empezamos como a tratar de hablar en este mismo idioma de UX, que si bien la UX no es lo mismo que la CX, porque la UX se enfoca sobre todo en productos digitales o productos físicos, pero siempre la interacción con un producto, y la experiencia del cliente va un poco más allá, ¿no? Que sí habla de la preventa, venta y postventa. Claro. Entonces, por ahí al principio fue como una mezcla de explicar, che, nosotros no hacemos UX, nosotros hacemos otra cosa. Claro.
Y al principio fue como medio que nos confundían bastante, ¿no? Después, a medida que fue pasando el tiempo, con las otras áreas fuimos como tratando de hablar en su propio idioma y de resolver problemas. Tratar de no llevar metodología, tratar de no llevar herramientas, no hablar en difícil, porque ¿viste? Tenemos un montón de palabras difíciles. Entonces dijimos, vamos a tratar de hablar en su mismo idioma, de resolver problemas y que indirectamente estamos haciendo CX, pero sin ponerle como la terminología. Claro, claro. Sí, me imagino, no sé, cuando te planteabas eso de solucionar problemas a las diferentes áreas, quizás entender cuáles eran sus dolores y ver qué quizás acciones podías hacer específicamente con ellos. Quizás no le explicabas que era NPS, que es CSAT, que es métricas específicas, sino decir, bueno, a ver, te ayudo con este problema, vemos el impacto y quizás de esa manera te acompaña a las próximas acciones que quieres hacer. Tal cual, tal cual. De hecho, como nuestro primer seguidor o embajador fue una persona dentro de la compañía, o un área, mejor dicho, que estaban pensando más en un cambio de sistemas para mejorar un proceso, y de ahí nosotros, como vamos a trabajar en diseño estratégico y a mostrarte de que se pueden encontrar problemas en un proceso sin cambiar un sistema. Y eso nos ayudó un montón porque, bueno, de alguna manera encontramos más de 100 oportunidades, tanto tácticas, desarrollo como estratégicas, en 4 o 5 meses de investigación. Y bueno, realmente ahí es donde uno puede demostrar que la experiencia del cliente ayuda muchísimo, ¿no? A detectar estos puntos de dolor y a mejorar. Qué bueno, qué bueno. Y Mati, a ver, yo súper conozco al grupo, es súper líder en todo lo que es seguros, pero para la audiencia que están en distintos países de Latinoamérica, contanos un poquito qué es lo que hace el grupo, el alcance que tiene, y también entender, digamos, en lo que es el CX, cuáles son los primeros desafíos que te traían cuando vos estabas armando esta área. Bien. Bueno, el grupo Sancor Seguros es un grupo, ya es un holding de empresas, en donde hay diferentes compañías. Por un lado está la Prevención Salud, que es una empresa de medicina prepaga, que hoy ya se posiciona dentro del top 5 de las prepagas más grandes de acá de Argentina. Está Prevención RT, que es una aseguradora de riesgo de trabajo. Bueno, justamente ahí es donde comenzamos a trabajar todo esto, que ustedes también estuvieron participando. Y después, que hoy en día es la RT número 1 del país. Y bueno, después está Sancor Seguros, que también es líder del mercado, en donde hay diferentes ramos y productos dependiendo del tipo de seguro que se tenga, pero hay desde autos hasta lo que te imagines. Claro, diversidad total. Agro, caución, etcétera. Y bueno, y hoy Sancor Seguros tiene unidades de negocio tanto en Argentina como en Uruguay, Paraguay y Brasil, lo cual está bastante amplificado. Y después hay otras empresas como Banco del Sol, que Banco del Sol es una empresa de digital, ¿no? De un banco digital. Está, bueno, Prevención Retiro. También hay otra compañía que es Sancor Seguros Real Estate, y así hay varias compañías, pero las tres por ahí más grandes hoy en día dentro del grupo Sancor Seguros son la de prepaga, de RT y seguros. Excelente. Y un poco cuando me imagino ante este tamaño de empresa y la complejidad de las subempresas, me imagino que te caían desafíos de toda índole, ¿no? O sea, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo los podías ir filtrando o ir seleccionando para decir, bueno, acá tenemos una oportunidad de acción? Claro. Bueno, nos pasó un poco que estuvimos, al principio de todo fue algo que nosotros teníamos que ir a buscar, ¿no? Bien. Como los casos de uso, porque medio como que no conocían de la herramienta, no conocían de la metodología, no conocían de nuestra área. Entonces, claramente como que nosotros teníamos que ir a tocar las puertas, ¿no? de un área, de otra, y a pedir, che, ¿tenés un proyecto? ¿Qué podemos mejorar? ¿Tenés un proyecto para darme? Quiero ayudarte. Claro, quiero ayudarte y creo que sé cómo hacerlo, así que
Entonces ahí fue como medio, al principio, nosotros tener que ir a buscar el caso, ¿no? En la medida que fue pasando el tiempo, sí nos pasó de que se fue como corriendo esa bola, ¿no? De, che, mirá, los chicos de clientes están trabajando de esta manera, nos empezaron a llamar y bueno, y hoy la verdad que tenemos muchos pedidos de muchas áreas donde me dicen, che, me gustaría mejorar esto, o activar una escucha de voz de cliente, y la verdad que está bueno. Se dio vuelta, o sea, de que quizás ustedes estaban yendo a buscar, ahora ya son súper conocidos en el grupo, y tengo un desafío, tengo un problema, quiero entender cómo mejorar la experiencia del cliente, llamo al equipo. Qué bueno, qué bueno. Eso muestra también maduración de lo que es el programa, y me ata a quizás la próxima pregunta que te quería hacer es, ¿qué considerás que es importante o que sí o sí tiene que estar en lo que es un programa de experiencia del cliente, en un programa de voz del cliente, y que son cuestiones que vos decís, bueno, arrancaría con estas cuestiones? Mira, para nosotros el programa de voz del cliente fue importantísimo, ¿no? Porque, bueno, arrancamos en su momento con los centros médicos laborales, en Prevención RT. Bueno, ahí empezamos a escuchar con Smile, ¿no? Estas escuchas que íbamos haciendo en los centros médicos, es decir, cuando un accidentado pasaba por todo el proceso de un centro médico laboral, cuando terminaba nosotros le hacíamos una encuesta de satisfacción para saber cómo era su experiencia. Comenzamos con las tablets, ¿no? En donde empezamos a puntuar a la salida, a la puerta. Claro. Después vino la pandemia y tuvimos que transformarlo en algo digital. Cambió todo. Cambió todo totalmente. Y encima un tipo de medición, ¿no? Un momento de verdad de una persona que está yendo por un problema médico, ¿no? O sea, a diferencia de otras industrias, capaz que es una compra, es otro tipo de medición. Es otra cosa porque de alguna manera nuestro cliente, nuestro usuario, ya arranca con una dolencia, entonces arrancamos menos 10, ¿no? Claro. Porque ya, tanto en seguro, en salud, en RT, tuvo un caso fortuito en el cual tiene que acudir a nosotros. No quiere ir ahí. No quiere ir ahí, claro. Tener un seguro no querés chocar para probarlo, ¿no? Claro. Pero es como que la experiencia empieza ya con una emocionalidad negativa. Y bueno, la verdad que el programa nos ayudó mucho fue madurando, ¿no? Fue tomando como todo un proceso de maduración, porque al principio tal vez empezamos con encuestas más sencillas, más simples, empezamos a procesarlo de una manera como más rústica, y después, en la medida que empezamos como a entender para dónde tenían que ir, ¿no? ciertas palancas, ciertos vectores, ciertos drivers, nos permitió como mejorarlo y empezar, bueno, a evolucionar, ¿no? Y hoy el programa de voz del cliente es un programa que para nosotros es fundamental porque nos permite captar en tiempo real los puntos de dolor, nos permite identificar, che, acá en tu proceso, este es el dolor más grande, y poder accionar, ¿no? En una mejora continua para accionar y para mejorar, ¿no? El NPS, el CSAT o las métricas que estemos midiendo. Y si hay una persona que quisiera arrancar con esto, yo creo que lo principal es entender cuáles son las personas o los procesos en donde yo podría comenzar a trabajar sin tantas trabas, ¿no? Es encontrar como esas personas que son como medio abanderados de la idea, que la compren. Esos motores. Esos motores que me van a permitir después decir, che, pará, no tengo que sobreexplicar tanto qué es lo que estoy haciendo, sino que confían en el trabajo. Y creo que en esas áreas, en esos procesos, ese habilitador ayuda muchísimo a decir, bueno, voy a traccionar, ¿no? Claro. Entonces, si alguien tendría que comenzar con un programa de voz de cliente, diría, fíjate en qué área hay dolores y en qué área hay personas que te pueden habilitar, ¿no? Poder trabajar. Eso como primera parte. Y segundo, poder ser bastante
creativo, digo, en cuanto a cómo identificar los puntos de dolor, ¿no? de las encuestas y llevárselo de una forma creativa a esa persona, ¿no? Para que no se sienta que se está metiendo en su trabajo, en su área, ser como muy sutil, ¿viste? A la hora de arribar con el punto de dolor. Claro. Porque obviamente, o sea, a nadie le gusta que le digan estás haciendo algo mal. Tenés malos resultados. Claro, digo, nos pega un poco en el ego, ¿no? A todos. Entonces, hay que tener mucha sensibilidad al principio, sobre todo, en cómo llegarles con los puntos de dolor a esa persona, porque ahí es clave, ¿no? Si te abre la puerta y te dice, che, lo reconozco, vení, laburémoslo, o te dice, no, viste, anda a otro lado con claro, generás esa resistencia que capaz que se genera todo lo opuesto. Y un poco me quedo pensando en esto que decís, ¿no? Que cuando si estás inicial, estás recién arrancando, buscar esas primeras personas que apoyen, que se enamoren del programa. A ver, yo, algo que me pasa cuando entrevisto a diferentes personas y me cuentan un poco la historia de cómo arrancaron y demás, veo otro patrón en común, que en general los equipos de CX son equipos con mucha pasión, de querer hacer cambios, de querer hacer cosas, de ir y tocar puertas, no importa si es con IT, que siempre hay que hacer integraciones si son complejas, con los equipos de clientes, con el contact, no importa qué, pero tienen esa pasión de querer hacer. Y lo mismo me imagino cuando lo llevas a las áreas dentro de una organización tan grande, buscar esas personas que tomen esa, digamos, esa posta y te puedan ayudar en el negocio a poder llevarlo. Bueno. Y un poco a medida que va madurando el programa, ¿no? Que se va consolidando, que ya toda la organización los conoce, que cada vez van sumando más mediciones, ¿qué cosas consideras que son las que más, o por lo menos en tu historia, te generaron más impacto al programa, ¿no? Si quizás hacer el close the loop, o quizás cruzar métricas económicas. ¿Cuáles fueron esas cuestiones que vos decís, cuando pudimos llegar a esta instancia, vimos como una evolución del programa? Y fueron, creo, muchos hitos, por ahí los que fuimos desarrollando en el programa Voz del Cliente. Uno claramente fue cuando empezamos a mostrar tableros con indicadores claves que les llevamos los puntos de dolor de una manera muy, muy clara. Bien. Y que veíamos cómo el semblante, ¿no? de la persona que lo estaba recibiendo era, che, ¿cómo descubrieron esto? O a veces te lo convalidaba, ¿no? Sí, es verdad, la gente dice esto es lo que me duele. Claro. Entonces, esos hallazgos. Esos hallazgos que de alguna manera nosotros les traíamos y que a la vez ellos lo veían, ¿no? Eso generó mucho feed, mucha confianza. Claro. Y dicen, che, esperá, esto está bueno. Esto está bueno, no es que no es que es un bolazo, sino que realmente está bueno. Tener ese indicador claro. Claro, y ahí nos permitió como integrar eso. Y bueno, creo que eso es un punto importante porque nos permitió como adentrarnos con las personas. Lo cual ese es un hito interesante. Después el otro creo que tiene que ver más que nada con poder como accionar sobre los puntos de dolor, ¿no? Entonces no solamente era te muestro el problema, sino también te doy una escape, una salida. Bien. A encontrar qué podemos arreglar o qué podemos mejorar. Okay. Y después otro punto importante es cuando accionábamos esas mejoras, cómo se impactaba en el NPS. Bien. ¿No? Entonces eso también fue clave porque podemos demostrar, che, mejoramos todo esto en el NPS, mejoramos todos estos puntos de dolor y tiene un impacto concreto y real. Claro. Y eso creo que estuvo bueno. Y después, bueno, creo que el hecho de hacer analítica, de meter la inteligencia artificial, todo eso también incentivó mucho a que se vaya evolucionando, ¿no? Claro. Pero los primeros insights tienen que ver más que nada con eso, con mostrar el resultado, que lo vean, decirle, mirá, eso es algo que siempre me acuerdo que decíamos al principio, es, antes de mostrar todo, era, che, te vamos a mostrar algo que te va a hacer ruido, ¿no? Claro. Que te va a resonar en tu adentro. Lo preparabas. Y lo preparás un poquito, sí. Porque claro, le decíamos, mirá, esto que vas a escuchar te va a molestar.
Claro. te va a molestar. Pero tranquilo que la idea acá no es juzgarte a vos, no es juzgar el proceso, es entender qué le duele al cliente y de ahí mejorar. Claro, somos un equipo y esto lo Y vamos lo a vamos solucionar a entre todos. exacto, lo vamos a construir entre todos. Y ahí es como que ya bajaban un poco la resistencia, ya bajaban la guardia y es como más fácil para poder entrar. Claro, qué bueno, qué bueno. Y Mati, un poco en estos 10, poco más de 10 años de experiencia que tenés, que armaste prácticamente desde cero el equipo y ahora está mucho más evolucionado, si te tendría que preguntar alguna historia que recuerdes, que te haya marcado, de alguna experiencia quizás con, o sea, con algún cliente, una acción que hayan hecho, ¿qué se te ocurre? ¿Qué historia se te viene en mente? Mirá, hay dos. Una que hicimos, bueno, en los centros médicos laborales, en donde recién estábamos arrancando. La verdad que cuando empezamos con un par de post-it Y creció. y voluntad. Y de ahí nos llevó como a justamente ir creciendo en la metodología, ir madurando también nuestra forma de trabajar y también fuimos como madurando el concepto dentro de la compañía, ¿no? Porque al principio dentro de la compañía, bueno, nadie hablaba de experiencia del cliente, Claro. ni de NPS, ni de CSAT, entonces fue como medio evangelizar Claro. a los pares, a lo de abajo, para arriba, y de ahí se fue como contagiando. Bien. Y entonces me acuerdo del principio en RT hicimos una investigación de los centros médicos laborales, en donde contratamos a unos mystery shoppers que había muchas fuentes de información en la investigación. Sí. Una era la voz del cliente con las encuestas, otra era el social listening, otro era los mystery shoppers y así. Y en los mystery había una persona que tenía que entender cómo era toda la experiencia dentro del centro médico laboral. Okay. Entonces en un momento vivía la recepción, iba al médico, ¿no? Vivía toda la experiencia dentro del centro de la atención con el médico y demás. Tremendo. A ver, yo conozco varios mystery shoppers, pero que vaya y se atienda con el médico me parece genial. Bueno, experiencia claro, total. Eran unos actores que nosotros lo habíamos entrenado y había una de las chicas de RT que eran médicas que le decían, mirá, vos tenés que decir que te duele, no sé, acá. Claro, y lo si el médico te va a preguntar si, no sé, si levantás la otra mano, si te duele el otro lado y así, ¿no? Entonces, como que ya sabían. Ya tenía la previa. ¿Qué le podían preguntar? Y el tipo del médico y finge de alguna manera esa lesión. Nosotros ya habíamos preparado el caso y demás. Y en un momento, ellos, si son descubiertos, no cobran. Bueno, de alguna manera es como que se queda fallido tenía el desafío. Queda el fallido el mystery. Sí. Y me acuerdo que el chico, no sé, se confundió, no sé, no siguió el picheo como le habíamos dicho. Y entonces, claro, como no siguió como le habíamos dicho, lo mandaron a la enfermería. Sí. Y cuando lo mandan a la enfermería, le dice, mirá, le dice la enfermera, te tengo que poner un inyectable. No. No, que yo no voy a poner inyectable. Pero claro, no podía decir que era de mentira porque se caía todo. No cobraba el tipo. Bueno. Y entonces dice, no, pero yo te tengo que poner un inyectable. No te vas de acá hasta que te ponemos. No te vas de acá, que qué sé yo. Y nosotros estábamos escuchando todo porque esa persona tenía cámara. ¿Ustedes lo escuchaban en vivo? Claro, no lo escuchamos en vivo, lo escuchamos como después. Okay. Pero sí nos matamos a risa porque el tipo estaba desesperado, claro. ¿Viste? Y no, que yo acá. Y en un momento fue muy gracioso porque no sé cómo hizo para zafarla. Decir, yo no me voy a poner ninguna. Soy alérgico. Me voy. Pero ahora le hizo firmar no sé qué cosa la enfermera, ¿viste? Como un acuerdo ahí. Se fue la persona. Bien. Y bueno, nada, fue muy gracioso porque, ¿viste? Son en estas herramientas de investigación. Y los imprevistos que pasan y que hay que solucionar. Sí, total. Pero bueno, eso fue una. Después sí hicimos algunas cosas campañas, por ejemplo, nosotros estamos dentro de la gerencia de marketing y clientes, o sea, mercado de clientes se llama. Hicimos una campaña en donde, nada, como somos sponsor oficial de la selección argentina de fútbol, empezamos a pedir, ¿no? Algo que se volvió bastante viral, fue a
pedir el me gusta de Messi en una publicación. Nada más, ¿no? Y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos que Lionel Messi. O sea, no era nada sencillo. Campeón mundial hasta ahora. Hasta ahora. Y bueno, dijimos, tenemos que conseguirlo. Empezamos a trabajar toda una campaña de marketing que era el me gusta de Messi, queremos tener el me gusta, y le pedimos a robar a toda la gente. La gente se recopó y empezó a robar a Messi. Se empezó a viralizar de golpe. Se empezó a viralizar de golpe y eso, bueno, llevó a que realmente se genere como tipo un efecto boom ahí en las redes con ese tema. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Messi dio like. Messi dio like, llegamos al me gusta. Y bueno, nada, fue como buenísimo, lo festejamos. Estuvo muy bueno. Pero bueno, sí fue como una cuestión ahí que se viralizó un poco en ese sentido y bueno, está bueno jugar con los clientes. Sí, me encanta. Me encanta y eso también los clientes lo súper recuerdan en general ese tipo de experiencias, ya sea que lo hayan vivido ellos mismos o ante campañas así más masivas y generales. Un poco, Mati, como para ir cerrando, me gustaría preguntarte cómo es tu visión, ¿no? Hablaste un poquito recién de que incorporaron inteligencia artificial o de quizás de nuevas acciones que están realizando. Si lo pensás de acá hacia unos años, ¿no? O sea, ¿cómo es tu visión de cómo va a evolucionar nuestra disciplina, el Customer Experience? ¿Qué es lo que vos ves que se viene en los próximos años? Mira, yo creo que desde mi punto de vista, para mí la inteligencia artificial es un motor hermoso. Hermoso si se utiliza de buena manera, ¿no? Pero sí yo creo que es un motor que es muy potencial en nuestro trabajo, realmente nos puede generar mucho ahorro de tiempo, de dinero, pero más allá del ahorro en sí mismo, del proceso, creo que le puede dar mucho valor agregado al cliente, ¿no? A la persona, al usuario. Bien. En nuestro caso en particular, con lo que es Sancor Seguros, sí vemos que el cliente sigue priorizando la persona, poder tener un contacto con una persona, siempre y cuando sea para cuestiones que sean más complejas, ¿no? Claro. Pero sí a lo mejor para cuestiones que son de rápida resolución, la inteligencia artificial ayuda muchísimo y acelera, claro. Pero hay un factor, sobre todo nosotros que vendemos un intangible, porque tanto en RT, salud y seguros, vendemos algo que no se ve, vos no ves un seguro, no. Más allá que ve la póliza, pero digo, no lo tocas, ¿no? Como claro. Podría tocarnos esta botella o otra cosa. Entonces, ahí hay algo que me parece muy interesante, que yo siempre planteo que vendemos emociones, ¿no? Porque la emoción, de alguna manera, es cómo vos te sentís con nosotros, ¿no? Yo te vendo seguridad, te vendo confianza, te vendo respaldo. Vos no lo podés ver a la seguridad, a la confianza, pero sí la podés sentir. Claro. Y en ese sentir, sí hay algo muy importante, que es cómo le hacemos sentir a este cliente, ¿no? Y que por ahí lo que vamos observando, que el factor humano en ese sentir es muy importante. Pero no creo que la IA lo termine reemplazando a esa emoción, ¿no? Claro. O a ese sentir que genera humano con humano. Pero sí me parece que la IA puede ayudar muchísimo a dar información, a bajar incertidumbre, ¿no? A bajar estrés. Y creo que la IA puede ayudarnos, ¿no? a empatizar un poquito más, a brindar información, a bajar estrés, a bajar cortisol. Pero hoy, por ahora, lo que vamos viendo es que el factor humano para cuestiones complejas sigue estando presente. Sí, es fundamental, es fundamental. Pienso haber tenido pocos siniestros en mi historia, en mi vida, pero las veces que he tenido algo serio, lo que quería era hablar con una persona, ¿no? Con un agente, con una persona que me ayude en este momento, que uno está quizás en un momento de vulnerabilidad porque acaba de tener un siniestro, acaba de tener un choque, acaba de tener algo así, pero por otro lado me pasa que si quiero reclamar mi póliza o quiero una factura o algo, sé que si lo hago con algún sistema automatizado, lo tengo en segundos, mientras que si voy por canales tradicionales voy a tardar mucho más, y es como que espero eso, digo, bueno, a ver, quiero hacerlo rápido, son diferentes
tipo de touch points, son diferentes momentos en los cuales las soluciones son distintas. Tal cual. Yo creo que, a ver, yo soy fan de la IA, ¿no? Claramente me encanta, digo, realmente, y más como ingeniero de informática, es como que uno de los mundos que me apasiona y me encanta. Ahora, yo creo que hay que lograr utilizarlo de una manera que nos permita agilizar, acelerar, ¿no? Que realmente podamos como estresar los procesos, pero para que sea lo más eficiente, lo más simple, lo más sencillo. Y para eso la IA es perfecta, o sea, es esencial, ¿no? Sí, yo creo que hay esa condición humana que todavía la IA por lo menos no lo ha logrado, y que necesitamos, ¿no? Esa piel, ese tacto. Y bueno, y ahí nuestros productores y asesores y brokers, ¿no? Nuestros socios estratégicos tienen un papel importantísimo en todo eso, porque bueno, son los que de alguna manera están presentes en ese instante. Claro, sí, me quedo con esa idea de que quizás es una fusión de ambas, ¿no? De decir, bueno, para esto es buenísimo, me da mucho más velocidad, me da posibilidad de procesar información súper rápida, pero ante ciertas cuestiones necesito contacto humano, necesito empatía, necesito diferentes cuestiones, que ahí la IA por lo menos hasta 2026 no está a ese nivel. Sí, total, y después un poco con respecto a lo que veo, digo, de la disciplina del Customer Experience, creo que, a ver, cada vez está creciendo más, está evolucionando. Hoy todas las empresas tienen como un diferencial competitivo la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, hoy si solamente pensás en competir solo por producto, por calidad o por precio, es como mirar una parte de la peli. Hoy está recontra probado que las grandes marcas ya no venden más productos, sino que venden experiencias, y la experiencia de alguna manera se hace con la gente, ¿no? Con el cliente, con la persona. Entonces, si no ponemos al cliente en el centro, difícilmente podamos generar experiencias que sean memorables. Y para poner al cliente en el centro, no solamente es pensar en lo que el cliente quisiera, sino es entenderlo, ¿no? Comprenderlo. Y eso lo comprendemos a través de escuchar, de empatizar, de tener estas encuestas de satisfacción, de rumiar mucho más al cliente para que podamos entender, y a partir de esa necesidad y ese entendimiento empezar a construir experiencias. Claro. Entonces, el diferencial competitivo hoy, para mí, es clave la experiencia del cliente, es clave poner al cliente en el centro de todas las decisiones, pero no podemos poner al cliente en el centro sin tener una plataforma que nos permita escucharlo, tener una plataforma que nos ayude a entenderlo, porque la realidad es que hoy, por ejemplo, en nuestro caso tenemos más de 5 millones de clientes, sería difícil nosotros poder procesar esa información. Hay una complejidad atrás de todo lo que es ese programa que requirió años construir. Necesitamos herramientas que nos ayuden a trabajar eso, ¿viste? Entonces, claramente que la experiencia del cliente es el tema, se viene o que ya está, y es el diferencial competitivo. Y hay que apuntarle todos los cañones ahí para que podamos empatizar más, para que podamos tener mucho más tacto de las necesidades que tienen las personas. Correcto. Y construir experiencias desde ahí, ¿no? Correcto, 100% de acuerdo. Bueno, Mati, muchas gracias por tu visita. Esperamos verte próximamente en otro episodio. Súper interesante todo lo que fuimos charlando y tu visión para los próximos años. Bueno, gracias a mí y al equipo también de Smile por la invitación, por la entrevista. La verdad que me encanta siempre hablar de este tema porque es algo que me apasiona. Apasionado del CX. Me gusta mucho. Y bueno, creo que esto es invitar a todos, a todos los que van viendo y que van siguiendo la temática, que se animen a poner al cliente en el centro en todo, ¿no? En todos los procesos, en todas las decisiones, que realmente es algo que tiene un diferencial competitivo y que cada vez va a ir teniendo mucho más protagonismo. Totalmente. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, audiencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego.